Estamos a la espera de la decisión del Tribunal Constitucional sobre la demanda competencial presentada por el Ejecutivo para conocer si es que realmente se puede dar un paso adelante en las investigaciones en torno a la presidenta Dina Boluarte. Estamos aquí en Prueba de Fuego, soy Jorge Rodríguez. Vamos a analizar ese escenario con el doctor José Gutiérrez, defensor del pueblo. Bienvenido a RPP, doctor Gutiérrez. ¿Cómo está, Jorge? Muchas gracias por la invitación y como siempre honrado de estar participando, ¿no?, con la población, que es muy importante. Muchísimas gracias. Le hago una pregunta que se hace también mucha gente. ¿El defensor del pueblo se ha convertido en el defensor de la presidenta Dina Boluarte? Bueno, yo en principio no. Estoy acostumbrado a que me titulen defensor de Maduro, defensor de Antauro, defensor de tantas personalidades y último me pusieron defensor de Dina. Y creo que lo que hay que hacer es trascender en la historia por fijar posición institucional seria, consciente y objetiva. Indudablemente nuestro deseo es el fortalecimiento de la institucionalidad democrática del país y en esa línea lo que vemos es el debilitamiento de los institutos de gran relevancia en el funcionamiento de esta estructura jurídica constitucional. Okay. Entonces, hemos hecho un estudio que no es por la señora Dina, bueno, depende cómo lo vean, ¿no? Si se beneficia a la señora Dina, si se beneficia al señor Pedro Castillo, si se beneficia a quien se beneficia, o en el futuro quien vaya a ser el presidente o la presidenta, eso no nos importa. Lo que estamos viendo y cuidando es cómo hacer para que se fortalezca la institucionalidad. Pero esto pasa también sobre un estudio, o sea, nuestro estudio se monta en algo que es el antecedente que usted y yo sabemos, los que hemos leído por qué fracasan los países, ¿no? De los economistas que han sido premiados como Premio Nobel del 2024, ¿no? Okay. Justamente por hacer un enfoque que una de las causales para que los países no consoliden su desarrollo justamente es la debilidad de sus instituciones. Y para nosotros, por encima de las personas, creemos que en la democracia hay dos poderes constituidos que provienen de la legitimidad otorgada por la población en elecciones, en procesos electorales. Y esto es justamente, ¿y por qué hay que decir esto? Y gracias, Jorge, por esta pregunta, porque ahora estamos a puertas de enfrentar un nuevo proceso electoral, donde la responsabilidad de elegir bien corresponde a todos los peruanos. Y elegir bien implica entonces entregarse la legitimidad para que puedan en nuestra representación tomar decisiones y entonces la población cobijar sus derechos sobre los atributos que pueden tener estos institutos. Correcto, pero ¿no se debilita de esta manera, por ejemplo, la labor del Ministerio Público en las investigaciones que ya ha iniciado contra precisamente la presidenta Dina Boluarte? Yo creo que de manera indebida y ciertamente con un criterio muy diferente a lo que se optó en su momento por diversos fiscales de la nación. O sea, son 18 fiscales de la nación en la historia constitucional de nuestro país, tanto en la Constitución del 93 con el artículo 117 y en la Constitución del 79 con el artículo 210, que incorpora justamente la inmunidad presidencial como un concepto de protección para que se le permita personificar a la nación y a partir de ello ser el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y manejar la política exterior. Resulta entonces que la seguridad del que hoy día estamos discutiendo y estamos hablando es responsabilidad plena de quien tiene, digamos, el monopolio y el ejercicio de poder. ¿Quién es? Es el Ejecutivo. Pero un ejecutivo disminuido, un jefe de Fuerzas Armadas y de la policía que le están pateando su puerta para abrir la puerta. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Para usted las investigaciones de la Fiscalía fueron indebidas? Para el estudio que hemos presentado, sí, claro, y contundente. Y está respaldado además por una posición institucional histórica del mismo Ministerio Público. Son 18 fiscales de la nación que han dicho que no se puede investigar a un presidente, pero no porque era una disquisitez de ellos, sino porque preservaron y entendieron una interpretación correcta, una interpretación de la hermenéutica. No se olvide usted que de acá a 20 años la gente puede sacar de concepto cualquier artículo de la Constitución, pero apenas se aprobó el año 79 o apenas se aprobó el año 93 la Constitución que está vigente ahora, todos los fiscales supremos
perdón, los fiscales de la Nación han sido coherentes en su postura que después del periodo se va a hacer. Pero eso no les limitó, por ejemplo, a hacer actos indagatorios, a recopilación de pruebas, en fin, pero que no dañara justamente la figura presidencial. Perfecto, comprendemos el tema jurídico, pero ¿sigue pensando lo mismo después de escuchar al doctor Mario Cavani, que ha echado por tierra, por ejemplo, la versión de la presidenta Dina Boluarte? Y acá no hablamos solo de las cirugías, sino de un presunto abandono de cargo, una infracción probablemente constitucional. Ya, entonces eso hay que evaluarlo bajo dos escenarios. ¿Quién es el ente encargado de regular, de ver y de procesar la infracción constitucional? ¿El Ministerio Público? No. El Congreso. Es el Congreso de la República. Y hace bien abocarse las comisiones de fiscalización, los grupos de trabajo o los parlamentarios de manera independiente pueden asumir las investigaciones sobre estos temas que reviste un interés de carácter político y puede promover indudablemente una vacancia. Para que se dé una vacancia no necesitas haber cometido un delito. Suficiente una infracción constitucional o una actividad que no siendo delito pueda constituir en efecto una infracción de carácter que podría ser este el caso. Que podría ser este caso. Pero entonces veamos en el ámbito competencial de quién es la responsabilidad constitucional de velar por esos hechos. ¿Del Ministerio Público o del Congreso de la República? Repito, hay dos poderes constituidos por elección. Y estos poderes son el legislativo, donde hay minorías y minorías y donde el país está representado con toda la crítica que se le puede hacer, y lo otro es la presidencia de la República como instituto, y de ella deriva, digamos, la delegación justamente en ministros y en funcionarios del ámbito del Ejecutivo. Entonces, entre este sistema presidencialista, que es un modelo americano, ¿no?, se ha incorporado un modelo también parlamentarista, de tal manera que es un híbrido que le permite guardar un equilibrio, que es el Tribunal Constitucional, que ahora tendrá que resolver hasta qué punto es viable uno u otra posición. Pero es que lo que observa gran parte de la ciudadanía es que el Congreso también ha estado caminando en el mismo sentido que el Ejecutivo. Se hablaba hasta de un cogobierno, entonces, ¿cómo encontrar un equilibrio político ahí? Ahí hay un tema, ahí hay un tema. Tenemos un caso muy sui generis. No se olvide usted que estamos en una sucesión constitucional. La presidenta de la República no tiene bancada, porque la bancada al que le llevó a ser vicepresidenta de la República, ella renunció. Entonces ella no tiene bancada. Bueno, tiene una que la apoya, que es la de APP, ¿no? No, bueno, ahora... Que le pone ministros y todo eso. Vamos a hacer un entendimiento estrictamente académico y no tanto político. Entonces, en la academia, ¿qué se analiza? Gobernanza. Para tener gobernanza, ¿qué hay que hacer? Hay que justamente ver este equilibrio de poderes que nos permite gobernar. Hoy no sería viable el gobierno de la señora Dina Boluarte. Imposible de ser viable, porque no tiene ni bancada. O sea, mañana se puede ir. Sin embargo, hay la tesis académica, la tesis empresarial, la tesis del bienestar común, que te dice, oiga, usted tiene que privilegiar la gobernanza, porque de la gobernanza depende el bienestar de la población. Entonces, tú evalúas, ¿le queda 5 años? ¿Le queda medio año? ¿Le queda un año? ¿Estamos en qué momento? ¿Cuál es el contexto? Ya estamos en un contexto electoral. Ya se abrió el partidor y todos los partidos en estos momentos están eligiendo a sus candidatos para el futuro Senado, para la futura Cámara de Diputados, todo está. Entonces, ¿quién va a gobernar? ¿Ese que está aspirando? ¿O quiere? Mira, hay dos enemigos de la democracia y el pueblo tiene que saber. Uno, que es la autocracia, de la cual fue víctima muchos de los países que hoy día se han vuelto gobiernos totalitarios, y lo otro es la anarquía, donde ya no se sabe quién gobierna y donde los poderes fácticos son los que asumen la responsabilidad de tomar decisiones en cambio de un gobierno. Lo que podemos entender es que para usted la presidenta Dina Boluarte debería permanecer en el poder solo porque estamos en un escenario electoral hasta 2026. No solo porque estamos, sino porque, por ejemplo, usted ha señalado el tema de una posible vacancia en razón a una investigación que se sigue en el Congreso, en el Parlamento. Yo por eso no quiero referirme al Ministerio Público. Hace muy bien, creo, el Ministerio Público en recoger pesquisas, indagaciones, que hace muy bien y que en su momento actuará, porque ahora, por más que quiera, ¿no? Por eso creo que se cometió en la anterior entrevista un pequeño lapsus, por más que quiera el Ministerio Público no podría denunciar ante el Poder Judicial a ningún presidente, ¿no? Cuanto más lo que haría es, como lo ha hecho la anterior fiscal, remitir sus documentos al Congreso, y el Congreso dice, ¿sabe qué? Yo no puedo investigar porque en el término acusar está intrínsecamente ligado el acto de la investigación, como figura
en el artículo 86 del Reglamento del Congreso de la República, donde se establece todo un mecanismo jurisdiccional en materia parlamentaria. Imagínense, o sea, no es solamente jurisdiccional el Poder Judicial del Ministerio Público, es más, el ámbito jurisdiccional parlamentario reemplaza al Ministerio Público y reemplaza en la instrucción al Poder Judicial. Entonces esa prerrogativa de carácter constitucional, justamente por eso decía, si no entendemos que el modelo o el sistema sobre el cual nosotros establecemos un gobierno, es un gobierno presidencialista y por un lado parlamentarista para entender el justo equilibrio, entonces entramos a confusión. Cuando hablamos de acusar, al toque nos pensamos en el Ministerio Público. Cuando acusar en esos términos constitucionales descritos en el 117, nunca habla del Ministerio Público. Acusar habla de la acusación constitucional, que es una figura del ámbito jurisdiccional parlamentario. Pero ¿era necesario que el defensor del pueblo participe en la audiencia de la demanda competencial? Porque se ha visto como que el defensor del pueblo no defiende al pueblo, sino que defiende a la presidenta. No, defiende al pueblo. ¿Y sabe por qué defiende al pueblo? Porque nosotros sí creemos en el estado de bienestar. Y el estado de bienestar solo se logra cuando hay gobernancia. Y solo se logra cuando hay instituciones fuertes. Y eso no es mi tesis, finalmente. El desarrollo del análisis constitucional es la tesis de la Defensoría, pero lo que le estoy hablando es quienes han sido premiados a nivel mundial como los Nobel de la economía. Entonces, si eso lo soslayamos, decimos que eso no vale porque me interesa acusar a una persona, entonces ya dejamos de trascender en la historia, dejamos de ser estadista, dejamos de tener una perspectiva en el horizonte del mañana, independientemente de quién será la presidenta o el presidente de la República en 2026. Entonces, nosotros sí creemos en el estado de bienestar de los peruanos y creemos que las inversiones solo pueden consolidarse a la medida que ven una estabilidad jurídica y que estos ruidos de carácter político no sean un factor de distracción o de que se vayan a llevar los recursos económicos a otros lugares para sus inversiones. Porque detrás de cada inversión privada lo que existe es una correlación de promoción de fuentes de empleo que se hacen necesarias en el país. Y esas son las que apuntala la Defensoría en el diseño y en el desarrollo de su orientación como tesis. Ahora, eso nunca va a cambiar. Pues mañana ya no va a estar la señora Dina, pero igual seguiremos sosteniendo lo mismo. Entonces, para que pueda sostenerse la estabilidad económica y jurídica del país, ¿no importa lo que haga la presidenta? ¿No importa que le haya mentido al país? No, que haya cometido una infracción constitucional. ¿No importa nada de eso? Importa, todo eso importa, porque todo es materia de calificación. Y por eso tenemos órganos constituidos en el Estado. Ese Congreso no está ahí porque se le ocurrió estar a los señores ahí, sino porque fueron electos. Y hay que aprender a respetar que en democracia hay un periodo sobre el cual se entrega la confianza para que pueda haber gobernanza. Entonces, los congresos del mundo nunca son populares. Sin embargo, nosotros como la Defensoría sí podemos ser populares. ¿Por qué? Porque nosotros establecemos un mecanismo de supervisión, en tanto que el Congreso del control constitucional que estamos hablando ahora. Entonces, eso es medible en términos de legitimidad, eso es medible en términos, digamos, de proporcionalidad con relación a la aceptabilidad de la población. Queda clara su posición. Y en cuanto a este incremento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte, ¿la Defensoría tiene una posición? Hay un tema que para nosotros todavía no tenemos una posición institucional, pero sí queremos partir de algo. Yo creo que si la figura es que la presidenta debe ganar más, yo creo que es suficiente con 15.600 como lo que se gana ahora. ¿Qué es el sueldo que tiene ahora? El sueldo que tiene. Pero ningún funcionario debe ganar más que eso. ¿Me entiende? Pero usted revisa la planilla del Estado. Hay funcionarios que ganan 40, 50.000 soles. Los ministros ganan 30.000. No, pero un ministro está ganando más de 30.000, o sea, más que la presidenta. Entonces, esas posiciones que en su momento sí son posiciones políticas, populistas, porque yo quiero que me estime la gente, entonces de pronto digo, ¿sabes qué? No quiero ganar nada. Ay, pero un ratito, y el hecho que tú no ganes nada, ¿significa que al resto no le van a pagar? ¿Pero era oportuno hablar de un aumento de sueldo en este momento? No es oportuno. ¿No es oportuno? No es oportuno. Estás en una lectura correcta. Pero hay un tema también que hay que entender. Resulta que en la migración del sistema de servir hay varios organismos que se están acogiendo. Entonces, el proceso de implementación requiere valoración de puestos y entonces, claro, el que está de titular siempre es la cabeza, pues. Entonces, el titular viene la incongruencia. Un ministro, por más calificado técnico que sea, no es el primer magistrado del Perú, es el presidente de la República. Y cuando ustedes hablan de Dina, un poco que lo ponen al instituto de la presidencia por debajo de cualquier cosa.
No, un ratito. Bueno, no sé si la prensa, ¿no? Pero gran parte de la responsabilidad es la misma presidenta. Por eso, la presidenta es la inquilina de turno y ya de poco tiempo, porque ya prácticamente está llevando adelante todo un proceso eleccionario. Entonces, mira, los días, los meses, los años cuentan en política y cuentan más en el desarrollo económico de un país. Quisiéramos llegar al 4%. Nuestra aspiración, los mecanismos de proyección presentados por el Ministerio de Economía y Finanzas iban en esa dirección. Pero lo real es que vamos probablemente a cerrar en 3.2%. Pero ese medio punto porcentual o ese punto porcentual, ¿cómo influye en el estado de bienestar de la población? ¿Cuántas fuentes de empleo que se van cerrando por el problema de la inseguridad? ¿Cuántas fuentes de empleo que no se generan porque hay inestabilidad política? Entonces, mira, hagamos un pacto. Vamos cerrando el 2026, vamos pidiéndole a este gabinete del señor Adriancén que sea más empático con la población, que estos pequeños ruidos que salen por servir, por alguien que quiere darle más dinero a la presidenta, es decir, mira, un ratito, esto puede ser, pero en otro momento. Ya, ahorita no me metas esa en la discusión. Y yo le pido a la presidenta que salga con un pequeño mensaje, un Twitter. Yo no he pedido aumento de mi sueldo ni nada por el estilo. En estos momentos estamos luchando contra la corrupción, en estos momentos estamos luchando contra el narcotráfico, contra la minería ilegal. Y las acciones que estamos tomando van a ser estas otras. Pero el y problema es que yo no lo estoy dice. un poco preocupado, ¿sabe por qué? El problema es porque que no lo contigo vinimos a hablar acá del tema, por ejemplo, del estado de emergencia. ¿Vamos a hacer estado de emergencia para que estén los policías en paraderos y otro? No, el estado de emergencia, Jorge, se hace para operar, para empezar a golpear, para romper puertas, para entrar a los búnkeres, para agarrar a los cabecillas. Sí, pero en ese camino, Jorge, ¿no? en ese camino probablemente van a haber algunos excesos, pero luchar contra la delincuencia es eso justamente. Correcto. Es trabajar con fortaleza. Pero entonces, ¿cómo podemos, digamos, debilitar a nuestra policía? No, sabemos que nuestra policía está infiltrada, hay gente metida ahí, habrá que hacer una profilaxis interna. Sabemos que en el Ministerio Público hay fiscales que no están comprometidos naturalmente con la lucha contra el crimen, pero no son todos, son unos cuantos, hay que sacar eso. Y también en el Poder Judicial, con estos últimos audios que se están corriendo en redes, ¿no? que ponen al descubierto que son parte, digamos, de estas organizaciones criminales y hay que romper con todo ello, ¿no? Es importante que pueda aclarar la postura precisamente de la Defensoría del Pueblo. Muchísimas gracias, doctor Gutiérrez. Muchas gracias. El doctor José Gutiérrez, defensor del pueblo, con nosotros aquí en Prueba de Fuego. Retornamos.